buen día, ahí voy ya. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, maestra. Qué bueno. Se suponía que ya íbamos a ir a la posta, pero dijeron que siempre no, lo cual me da mucho gusto porque la verdad es que ahorita el riesgo de contagiarse es más grande. Cuídense porque ya la gente enloqueció y anda todo el mundo en la calle como si tal cosa. Entonces, pues no le busquemos ruido al chicharrón, muchachos, porque se va a poner esto complicado si no entendemos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado, estábamos platicando un poquito sobre los problemas asociados al puerperio y habíamos visto la última clase un poco sobre retención placentaria. Entonces nos habíamos quedado aquí. Habíamos hablado sobre los factores que pueden estar involucrados con su presentación y, bueno, finalmente cuáles serían la patogenia y las complicaciones que puede haber. Entonces, lógicamente, vamos a tener un retraso en la involución uterina. Y el hecho de que se retengan las membranas fetales y esto, mientras más tiempo tardemos en darle solución, pues lógicamente va a haber una infección uterina por flora mixta. Y entonces va a llegar un momento en que no nada más es un problema de retención placentaria, sino que va a ser muy fácil que esto se convierta en una metritis, que ya sea la mucosa del útero la que se afecte también. Entonces, esta metritis aguda, pues prácticamente, así como la retención placentaria, se puede presentar en todas las especies. Lo más serio sería que se volviera un proceso sistémico. Aquí voy a manejar la palabra toxemia, porque sabemos que muchas de las bacterias producen toxinas. Sin embargo, lo más adecuado sería que habláramos de una respuesta sistémica, de una respuesta inflamatoria de tipo sistémico. Si se acuerdan, cuando hablábamos de patología, decíamos que en términos generales, la inflamación es un proceso controlado en cuanto a su duración y un proceso localizado, ¿verdad? Debe haber un balance entre todas las sustancias que son proinflamatorias y las que son antiinflamatorias. Ya habíamos comentado que eso es lo normal. Me caigo, tengo un problema de miositis y un proceso inflamatorio agudo, dura algunos días y el final feliz de la inflamación es que mi músculo quede como si tal cosa, ¿no? Pues la verdad es que a veces esto no ocurre. Entonces habíamos hablado de que cuando los factores proinflamatorios sobrepasan a los antiinflamatorios, esa respuesta que era localizada se puede volver una respuesta sistémica, que en muchas ocasiones es lo que puede llevar a la muerte. Entonces, básicamente, en el caso de los animales que tienen retención placentaria, es una de las cosas que puede ocurrir. Y entonces, este problema sería todavía mayor en los animales que tuvieran el síndrome de la vaca gorda, que los hubiéramos secado. Bueno, si estoy pensando en vacas, pero ya sabemos que todas las especies pueden tener cierta predisposición a los problemas metabólicos después del parto, básicamente por la lactancia, unos más que otros, pero estos animales que tuvieran afectaciones hepáticas, pues tendrían un problema más grande para poder destoxificar, para poder eliminar estas bacterias, y entonces se podría complicar el asunto. Entonces, si se acuerdan, vimos
ya hace un tiempo una tabla en donde se veía el efecto de algunos de los problemas de salud sobre la duración del periodo posparto, sobre la duración del puerperio y el tiempo a la primera ovulación. Y veíamos, no sean malos, por favor, callen sus micrófonos. Y decíamos que esto no era la misma afectación si era un solo problema de salud que si eran dos o más juntos. Entonces, esto nos puede servir como un ejemplo. Si tenemos animales que además tienen predisposición a un problema de cetosis o a un problema de hígado graso, pues el asunto del problema de tipo infeccioso también se puede complicar. Entonces, bueno, lo que quiero comentarles aquí es que el hecho de que nosotros extraigamos de manera manual la placenta puede agravar esta situación. Todos los procesos, muchachos, acuérdense que todos los procesos, se me fue la palabra, ahorita les digo, cuando son procesos invasivos, cualquier manipulación que hagamos, cuando hay presencia de infecciones, predispone a una bacteremia. Entonces, no es lo adecuado meterle mano a esa placenta. Entonces, ¿qué sí deberíamos de hacer? Déjenme. Entonces, el tratamiento tendría que ser una sustancia uterotónica. Acuérdense que aquí uno de los principales problemas es la inercia uterina. Entonces, habría que ver también esa inercia uterina, a qué factores está relacionado, porque pudiera ser un asunto que tiene que ver con una distocia y que con un problema de hipocalcemia, pues habría que resolver ese problema. Pero independientemente de eso, tendríamos que utilizar un uterotónico. Tenemos varios. Sabemos que está el maleato de ergonovina o el maleato de ergometrina, que prácticamente lo que van a producir van a ser contracciones del útero. Y también tenemos a los prostaglandinas. ¿Cuál es la ventaja entre el maleato de ergonovina o de ergometrina en relación a las prostaglandinas? Recuerden que las prostaglandinas también son agentes luteolíticos. Entonces, es importante que si hay un cuerpo lúteo, nosotros nos deshagamos de él. Ahorita vamos a ver por qué. En algunas ocasiones esto no es suficiente. Entonces, un tratamiento alternativo al uso de prostaglandinas sería la utilización de estrógenos y de oxitocina. ¿Por qué tenemos que meter estrógenos? Porque recuerden que los estrógenos van a ser las hormonas que nos permitan que los receptores para oxitocina se manifiesten en el útero, ¿sí? Estén disponibles. Entonces, esa sería otra de las opciones. Los antiinflamatorios no esteroidales y los antibióticos por vía parenteral. No siempre es necesario la antibioterapia. A veces es suficiente con las prostaglandinas. ¿De qué va a depender eso? De la oportunidad con la que se haya diagnosticado y se haya tratado el problema de retención placentaria. Entonces, recuerden, por eso me gusta el esquema de del contrato de los 100 días. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir que dejemos de observar los 10 primeros días después del parto en que se van a presentar un montón de problemas. Entonces, ¿cuál sería la otra complicación posible de la retención placentaria, además de la metritis? Porque ya dijimos que puede haber metritis. ¿Qué es lo que hace que una infección sea una metritis, o se convierta en una piometra? Entonces, para eso es bien importante que recordemos cómo es la circulación sanguínea en el útero y en los ovarios. Entonces, si recuerdan, tenemos unas venas útero-ováricas. Entonces, esas venas recogen la sangre del útero y luego van al ovario. Entonces, esas venas son las encargadas de llevar las prostaglandinas, la prostaglandina F2-alfa, que se produce a nivel endometrial, y entonces a partir de aquí es un camino muy cortito, ¿verdad? Nada más sale del útero, la lleva al ovario y ocurre la luteólisis. Entonces, acuérdense que ya habíamos comentado que una de las razones por las que las dosis que utilizamos de prostaglandina
son muy altas, pues básicamente se refieren a esto. Cuando nosotros ponemos la prostaglandina intramuscular, antes de llegar al ovario, se va a ir a pasear por toda la circulación sanguínea, ¿verdad? Y va a dar una pasada por los pulmones. Y recuerden que justamente los pulmones es el órgano donde se metabolizan las prostaglandinas. Alrededor del 60% de las prostaglandinas se metabolizan con una sola pasada de sangre por allí. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que ya va a alcanzar a llegar al ovario es muy poquito, por eso son dosis altas. Entonces, esta es una manera que la naturaleza ideó de evitarse ese viaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando está alterada la mucosa del endometrio por inflamación? Pues que es muy posible que se altere también la síntesis de prostaglandinas y que entonces no puedan llegar al ovario, de tal manera que ¿qué va a ocurrir con el cuerpo lúteo? ¿Qué Va a pasa? ser un cuerpo lúteo persistente, ¿no? Allí se va a quedar, ¿verdad? Efectivamente, muchas gracias, Dionisio. Entonces se va a quedar ese cuerpo lúteo. Entonces, justamente la presencia del cuerpo lúteo es lo que va a hacer que una endometritis se transforme en una piometra. Porque ya sabemos, ya lo estudiamos, ¿verdad? En la parte de endocrinología, que la persistencia, la presencia de la progesterona nos va a generar varios conflictillos, ¿verdad? Por un lado, va a disminuir la inmunidad. Ya sabemos que no nomás localmente, eso es lo más importante en estos momentos, pero a nivel sistémico. El cérvix va a estar cerrado, el útero va a estar flácido. Acuérdense que les he comentado, cuando llegan a palpar ovarios y se encuentran por ahí un chipote, de hecho aquí tenemos dos, ¿verdad? En este ovario. Aquí tenemos un chipote que es un folículo y acá tenemos un chipote que es un cuerpo lúteo. Les decía, cuando lleguen a palpar un chipote y tengan duda sobre si ese chipote es un folículo o es un cuerpo lúteo, una de las cosas que pueden hacer es palpar la consistencia del útero y entonces se van a dar cuenta que cuando predomina la progesterona, ese útero está aguado, está guango. Entonces no hay tonicidad y eso lo que va a hacer pues es que ese pus se mantenga dentro del útero y el cérvix cerrado, imagínense. Entonces, ¿cuál va a ser básicamente el signo clínico de un animal que tenga una piometra? Pues un animal que no va a entrar en calor, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos un programa, yo no estoy diciendo que el de los 100 días, un programa en el que estemos dándole seguimiento a los animales, sobre todo si son animales que tuvieron problemas al parto, ¿qué puede pasar con ellos? Que se sigan en anestro sin ningún otro signo clínico y que nos vayamos enterando un día por azares del destino, chis, la vaca 745 ya tiene 105 días de parida y nadie la ha reportado en calor ni ha pasado nada con ella. Y entonces la sacan a revisar y se dan cuenta que lo que tiene es una piometra. Entonces, ¿la piometra podría quedarse allí mucho tiempo sin dar más signos clínicos? La verdad es que sí. Entonces, ¿cuál sería el factor clave? Pues el factor clave sería que nosotros nos deshagamos de ese cuerpo lúteo. ¿Qué vamos a generar con eso? Ya sabemos que los animales vuelvan a entrar en calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando los animales entran en calor? Si quitamos a la progesterona de encima, los estrógenos van a poder subir. Y sabemos que los estrógenos, una de las cosas muy importantes que van a ocasionar va a ser una hiperemia, ¿verdad? Una hiperemia fisiológica, que es una hiperemia activa, que entonces básicamente, ¿qué sería? Lo que ocurriría cuando hay un proceso inflamatorio. Nada más que con una diferencia. En el proceso inflamatorio nosotros generamos daño. En el caso de una hiperemia activa fisiológica no lo hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Va a llegar una mayor cantidad de sangre con células de defensa, el cérvix se va a abrir, va a haber tonicidad con las prostaglandinas, se va a poder eliminar la infección. No siempre se elimina a la primera. Entonces, nosotros ya sabemos que podemos utilizar la prostaglandina y que de 11 a 14 días después tendríamos nuevamente un cuerpo lúteo, ¿verdad? Si los animales hubieran respondido y entonces si no respondieron a la primera, podríamos repetir a la segunda vuelta, 14 días después,
una segunda aplicación. Pudiera ser que con esa segunda aplicación el moco ya estuviera limpio y entonces ya podríamos inseminar a los animales. Entonces, dice aquí abajo, los criterios para la administración de antibióticos vía sistémica serán los mismos que para la retención de placenta y la metritis. ¿Qué tendríamos que estar observando? Si los animales presentan fiebre y si los animales presentan signos sistémicos. En ocasiones, otra vez, para cualquiera de los tres problemas, ya sea la retención placentaria, la metritis o la piometra, en ocasiones no es necesario que se apliquen antibióticos. A veces sí. Si los aplicamos, ¿por dónde hay que aplicarlos? Por vía sistémica. ¿Qué pasa con la piometra de los perros? Es otra cosa diferente. Como que en el caso de los bovinos o de otras especies, es muy lógica la secuencia, ¿verdad? La patogenia. O sea, tenemos un animal que tiene una distocia, puede o no tener retención placentaria, hay contaminación vía vaginal, se desarrolla una endometritis que eventualmente se puede transformar en una piometra. Ya dijimos por qué. Recuerden que en el caso de las perras, la piometra no es un problema del posparto. Lo menciono aquí, nada más para que no se vayan a quedar así como que bueno, ¿y las perras qué onda? Pues nada más para que lo recordemos. Entonces, acuérdense, en el caso de las perras, la piometra es un problema del diestro. Aquí tenemos una imagen muy bonita de una perrita que le hicieron ovariohisterectomía, miren su uterito, y una perra que le hicieron ovariohisterectomía y miren su uterote. Y si lo ponchamos, ya saben qué es lo que va a salir, ¿verdad? Entonces, las perras, como lo comentábamos, después del parto, eventualmente pudieran desarrollar endometritis. Básicamente, por lo mismo que las vacas, porque hay una contaminación bacteriana del medio ambiente. En el caso de las perras, nosotros sabemos que tienen un diestro que es muy largo, un diestro que dura alrededor de 62 a 63 días, lo mismo prácticamente que dura la gestación. Entonces, ¿qué es lo que las perras desarrollan de manera, pues a lo mejor no podemos decir que, pues sí, prácticamente de manera normal, una hiperplasia endometrial quística? Entonces, ¿qué sería la piometra? La piometra sería la presencia de la hiperplasia más una infección bacteriana. Entonces, más bien, otra vez, no va a ser un problema del posparto, va a ser una complicación del diestro. Entonces, vamos recordando un poquito sobre la patogenia. Si se acuerdan, lo vieron, si no me lo entendieron en clase, espero que hayan visto el video, ¿verdad? De que hablaba sobre las gestaciones en los animales. Entonces recordarán que al ser las hembras salvajes, las hembras alfa, las que son las reproductoras, pero también las cazadoras, se tuvo que crear una estrategia evolutiva que les permitiera a las otras hembras que no se reproducen ser las nodrizas de los cachorros de las que sí. Y entonces eso fue hacerlas monoéstricas, ¿verdad? Y con un diestro que durara lo mismo que la gestación, de tal manera que los cambios hormonales se dieran de manera similar en las hembras que paren y las que no paren. Entonces, esa sobreestimulación de la progesterona sobre la mucosa del endometrio, pues lo que genera es una hiperplasia endometrial. Si se acuerdan, una hiperplasia, hay un aumento, hay una mitosis, ¿verdad? En ese endometrio, básicamente, ¿dónde? En las glándulas endometriales. Y si se acuerdan, las glándulas endometriales lo que producen es la leche uterina. Entonces, ¿qué pasaría cuando se genera esa hiperplasia? Pues hay un incremento en la actividad secretora y eventualmente las perras pueden tener una hidrometra o una mucometra, que básicamente sería una acumulación de líquido entre seroso y catarral, ¿verdad? Acuérdense que también ahí tenemos células caliciformes, entonces por eso habría moco. Esto es más común a medida que las perras van envejeciendo. Cada vez hay más estimulación hormonal, entonces es muy común este problema en las perras mayores de 5 años. Si nosotros, por vía vaginal, le añadimos bacterias oportunistas, como cuáles,
Todas estas. Vemos aquí estreptococos, vemos bacterias gram negativas, las que ustedes gusten. Lo que vamos, estas entran por vía vaginal, en ese ambiente, lo que vamos a tener va a ser una piometra. Ya sabemos que la piometra, pues la única solución que tiene es quirúrgica. Las perras responden mal a las prostaglandinas y una cosa muy importante, sabemos esto, que uno de los factores importantes para que se desarrolle es una tendencia propia de los animales que va a ir incrementando con la edad. Entonces, si nosotros le diéramos tratamiento de otra naturaleza a ese problema, sabemos que lo que va a ocurrir la próxima vez que ese animal tenga un celo y tenga un diestro, es que va a volver a desarrollarla. Entonces, sabemos que no queda de otra más que la resolución a través de cirugía. Todavía en estos tiempos, es muy común que a los colegas se les olvide que no nada más hay que quitar el útero, que también se tiene que quitar los ovarios, porque estamos hablando que el problema aquí es hormonal. ¿De dónde va a salir la progesterona que va a generar la hiperplasia endometrial? De los ovarios, ¿verdad? Entonces, cuando no se retira el útero, lo que va a quedar es una piometrita. La próxima vez que la hembra entre en calor, y esa piometrita en el muñón, ¿verdad? Se llama piometra de muñón. Entonces es necesario retirar también los ovarios. Bueno, habíamos hablado de otras complicaciones, de muchas, ¿verdad? Algunas de tipo metabólico, pero vamos mencionando esta para salirnos un poco de las vacas, porque esto es algo que de manera, pues, bastante frecuente se puede presentar en el caso de las cerdas, que es un complejo que inicialmente se le llamó síndrome. Recuerden que cuando no se sabe muy bien, se ve un cuadro clínico con ciertas lesiones, con ciertos signos, y se asocia a una multitud de factores y no se sabe muy bien cuál es la causa, se le llama síndrome, que sería síndrome mastitis metritis agalactia, que básicamente forma parte de un problema que tiene como un rango de opciones, es decir, puede ser algo relativamente simple, relativamente leve, que se convierte en algo muy grave, como la mastitis metritis agalactia, y ese síndrome se le llama disgalactia posparto. Entonces, en ocasiones se presenta la pura mastitis, en ocasiones se presenta la metritis, en ocasiones las cerdas únicamente disminuyen la producción de leche y en ocasiones se presenta todo junto. Entonces, lo más grave sería cuando se presenta todo junto. Si analizamos, es una infección en la glándula mamaria, una infección en el útero y además una disminución en la producción de leche. Entonces, aquí, pues el pato lo van a acabar pagando los lechones, ¿verdad? Básicamente se va a referir a una disminución en la producción de calostro y de leche los primeros días posteriores al parto. Entonces, básicamente aquí lo que puede ocurrir es la contaminación de la ubre con patógenos que pueden provenir de diversos lugares, básicamente del medio ambiente, de la boca de los lechones, de las secreciones genitales de la cerda, de las heces de la cerda. Sabemos que la metritis es una complicación, ya lo comentamos, que tiene que ver con partos distóxicos, con distocias, no con partos distóxicos, perdón, con distocias, con retención de placentas, que sabemos que en la cerda, ya lo comentamos, no es muy común. Puede ser una infección no nada más ascendente, es decir, que entre a partir de vía vaginal los patógenos al útero. También puede ser una infección al contrario, puede ser una infección, si habláramos de, ¿cómo le podremos llamar? Vía, en los seres humanos se le llama vía descendente porque es de la cavidad abdominal hacia abajo, pues no sé cómo le llamaríamos, pero bueno, básicamente a lo que me quiero referir es eso, y pudiera ser a partir de una inflamación de la vejiga, una infección de la vejiga o del riñón. No, sí se le llama así, miren, ascendente o descendente. Entonces sí le podemos llamar así, aunque no estén los animales en la misma posición que las humanas. Entonces, ¿cuáles van a ser algunos de los factores asociados? Son muchos, como en la mayoría de los síndromes. Entonces, fíjense, una de las cosas muy importantes en el caso de las cerdas, no nada más de las vacas, va a ser la dieta antes del parto.
Las cerdas tienen, como otras hembras gestantes, nosotros sabemos que la progesterona, una de las cosas que hace es disminuir la contracción de todos los músculos, no nada más de la musculatura lisa del útero, también del tubo digestivo. Entonces, así como las vacas en el último tercio de la gestación también tienen la susceptibilidad de que el rumen pierda mucho tono y pierda capacidad pues capacidad básicamente de tener alimento por una dieta insuficiente en fibra, las cerdas no cantan mal las rancheras. Entonces, las dietas bajas en fibra predisponen a las cerdas al estreñimiento. Y otra de las cosas que las predispone también son las instalaciones. Ustedes saben que las cerdas gestantes prácticamente están sin moverse. Si a eso nosotros le añadimos que hay una deficiencia en la higiene de las instalaciones, con la proliferación bacteriana, con la proliferación bacteriana, eso incrementa el riesgo de que los animales tengan complicaciones cuando hay, por ejemplo, una retención de placentas o una retención fetal. Entonces, por otro lado, también el estrés de los animales genera que haya síntesis de adrenalina y nosotros sabemos que eso disminuye los efectos de la oxitocina, de tal manera que si disminuye la eyección de la leche y la leche se mantiene dentro de la glándula mamaria, si a eso le sumamos la contaminación bacteriana del ambiente, pues hay un incremento en las probabilidades de que haya mastitis. Por otro lado, cuestiones que tienen que ver también con el bienestar de los animales, que tienen que ver con las instalaciones, el hecho de que haya un incremento en la temperatura ambiental puede disminuir el consumo del alimento y esto puede disminuir la producción de leche. Entonces, si se fijan, son un montón de factores los que están asociados con el desarrollo de este síndrome. Tiene sus ventajas que sepamos cuáles son los factores de riesgo, porque también sabemos que con tener cuidado con la higiene, con el bienestar de los animales en relación a la temperatura, tener cuidado con la dieta de los animales antes del parto, con el aporte de agua de las cerdas, pues puede disminuir que se presenten los problemas. Si se fijan, son bacterias del medio ambiente. Prácticamente, bueno, muchos tenemos también gram positivos y gram negativos, pero son bacterias oportunistas. Entonces, los signos clínicos van a variar. Decíamos que esto formaba parte de un complejo de disgalactia, ¿verdad? Entonces, puede haber la pura mastitis, solamente una disminución en la producción de leche, eso sería lo menos severo, pero también puede presentarse la mastitis, nada más la mastitis, con su consiguiente disminución en la producción de leche, la metritis, nada más, una combinación, y la galactia. El estreñimiento en los animales, la presencia de fiebre en 1 o 1.5 grados centígrados, creo que es algo así como arriba de 39,4. Anorexia, que básicamente va a ser el primer signo clínico, dice, así como la inquietud de amamantar y la pérdida de condición de la camada. Miren este puerquillo, todo flaco. Entonces, en relación al tratamiento, pues igual que en todos los casos anteriores, tendría que darse de manera oportuna. En ocasiones no se requiere tratamiento, pero independientemente de eso, los lechones van a sufrir las consecuencias, puesto que va a haber una disminución más o menos importante en la cantidad de leche. Y la oxitocina pudiera ser de ayuda cuando se aplica de manera oportuna para disminuir las posibilidades de que se desarrolle la mastitis. Y creo que nada más. Me fui hoy muy rápido, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. No, maestra. Bueno, entonces miren, vamos a aprovechar el tiempo. Yo les había comentado que íbamos a hacer
una base de datos. Entonces, voy a subir una base de datos para que ustedes la manejen. Espérenme tantito que ya ando aquí medio perdidona con esto. Ay, Dios. Bueno, miren, aquí tenemos un ejemplo de una base de datos de un hato. Entonces, vamos a manejar uno así. Mi sugerencia para quienes tienen vacas es que utilicen los datos de su rancho. Vamos a hacer el ejercicio de construir la base de datos y luego de hacer el análisis de los parámetros reproductivos. Esto es algo muy simple, pero van a ver que es muy bonito. Entonces, miren, para empezar, nosotros vamos a dividir esta base de datos en dos partes. Si pueden ver, aquí tenemos, bueno, déjenme, voy a acomodarlas nada más en orden consecutivo. Entonces, voy a necesitar que tengan esto a la mano. Entonces, miren, aquí tenemos un hatito. Podemos ver que son 34 animales. De hecho, es el hato de la posta. Entonces, si se fijan, aquí vamos a tener varios datos. Tenemos el corral en el que están los animales. Tenemos el número de identificación de los animales. Tenemos el estado reproductivo, el número de lactancia, la fecha de parto, es decir, del último parto que tuvieron los animales, la fecha de servicio de la última inseminación que se les dio a los animales y la fecha de secado. Hasta aquí, todos estos datos que tengo aquí marcados van a ser datos capturados. ¿Eso qué significa? Significa que para las personas que tienen su ganado lechero, tendrían que revisar si tienen tarjetas o si tienen una libreta donde van anotando los datos de los animales, de ahí los tendrían que obtener. Con esos datos capturados, es decir, eso es la historia de cada una de las vacas, nosotros vamos a poder calcular otros datos. Vamos a poder calcular qué es lo que sigue con esos animales. ¿Cuándo van a secarse? ¿Cuándo van a parir? ¿Cuántos días abiertos tienen? ¿Cuántos días en leche tienen? ¿Cuándo les tocaría hacer el diagnóstico de gestación? ¿Cuándo se cumpliría el periodo de espera voluntario? Y así lo que ustedes quieran. Pueden hacer esa base de datos tan simple o tan compleja como la requieran. Entonces, ahorita vámonos concentrando única y exclusivamente en los datos capturados. Entonces, el número de corral pues no tiene pierde, ¿verdad? Y el número de identificación tampoco. Entonces, dentro de los estados reproductivos, yo voy a poder, en realidad aquí tengo una combinación entre lo que sería estado productivo y estado reproductivo. Déjenme, voy a pasarme otra vez acá para poder ponerles eso en una diapositiva. Entonces, ¿a qué nos referimos con estado reproductivo? En el caso del ganado lechero, nosotros vamos a poder tener varios tipos de vacas. Vamos a tener vacas paridas o las vacas recién paridas, que nosotros podemos llamarles vacas vacías o también podemos llamarle vacas abiertas. Ojo con lo de las vacas abiertas. ¿Cuál podría ser aquí el problema? No siempre
Bueno, el hecho de decirles vacas, ¿a qué se refieren los días abiertos, muchachos? ¿Cuáles son los días abiertos? ¿Cuáles son los días abiertos? Son los días que dura la vaca sin estar gestante, ¿no? De acuerdo. Entonces, los días abiertos le podemos llamar intervalo, parto, concepción, que no es otra cosa que los días que pasan desde el parto hasta que quede gestante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un animal que sobrepasa los días abiertos que nosotros consideramos ideales, vamos a hacer un experimento que ya hemos hecho. Nosotros dijimos, hay otra medida importante, que es el intervalo entre partos. Entonces, dijimos que el intervalo entre partos ideal va a variar de acuerdo al tipo de lactancias que tengan los animales, pero en términos generales vamos hablando ahorita de un intervalo entre partos que vaya alrededor de los 13 meses. Entonces, si nosotros a esos 13 meses le quitamos la duración de la gestación, nos quedan 4. 4 meses que vendrían siendo un equivalente más o menos a 120 días, ¿verdad? Entonces, vamos pensando que nuestra meta de días abiertos sea un promedio de 120 días. Acuérdense que cuando hablamos de hato, no podemos hablar de animales individuales. Necesitamos hablar de promedio. Entonces, decir que el promedio sea 120 días, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va a haber unas vacas que a lo mejor a los 60 días después del parto estén gestantes. Va a haber otras que podrían estar gestantes a los 70 o a los 80 días, pero va a haber otras que van a estar gestantes a lo mejor hasta los 150. A la hora que nosotros hacemos la suma y dividimos, el promedio es 120. Acuérdense. Entonces, mientras más abierta esté esa campana de la distribución, en probabilidad, ¿verdad? Significa que hay más variación. Pero bueno, entonces, vamos pensando que nuestra meta sea tener 4 meses de días abiertos como máximo. Entonces, nosotros diríamos que una vaca está muy abierta cuando ya se pasó de esa meta. Entonces, si nosotros tenemos una vaca que ya tiene 167 días abiertos, podemos decir que esa vaca ya está abierta. A eso es a lo que nos referimos. Entonces, nada más en ese sentido, sí quiero remarcarles, para que no me vayan a confundir esta vaca abierta con esta de acá abajo, ¿sí? Si nosotros usamos el término abierto, puede querer decir que es una vaca vacía, es una vaca que todavía no se insemina, pero también puede querer decir que es una vaca que ya se pasó mucho tiempo sin quedar gestante. Nada más, todo el mundo me entiende esa diferencia. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, tendríamos las vacas abiertas. Ese sería uno de los estados reproductivos. Luego tendríamos una vaca que ya recibió un servicio o una inseminación, pero que todavía no se confirma si está o no gestante. Es decir, tenemos la duda de si es una vaca que todavía está abierta, ¿sí? Porque tenemos la posibilidad de que se insemine y de que quede o que no quede gestante. Entonces, para fines prácticos y para fines de cálculo de parámetros, va a ser bien importante que no hagan trampa y que me traten a todas las vacas inseminadas como si fueran vacas abiertas, como si fueran vacas vacías, hasta que no se compruebe lo contrario. Ahorita me van a entender a qué me estoy refiriendo. Entonces, tenemos ya 2.
Dos posibilidades, vaca vacía o vaca inseminada o servida, como ustedes le quieran llamar. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de gestación de esas vacas inseminadas y se confirma que quedaron preñadas, entonces ya podemos decir que tenemos una vaca gestante o preñada, ¿verdad? Básicamente, los estados reproductivos posibles solamente serían esos tres. Vamos a agregar uno que en realidad se refiere por un lado a la cuestión reproductiva, pero por el otro lado a la cuestión productiva. Y entonces vamos a tener unas vacas que van a ser gestantes, pero van a ser gestantes secas, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros tengamos en esa base de datos como vaca gestante, nos vamos a referir con ello a vacas que están gestantes, pero que están en lactancia. Y como vacas secas, bueno, mejor le ponemos secas, nos vamos a referir a vacas que están gestantes, pero que ya no están produciendo leche. ¿Por qué tenemos que hacer diferencia? Porque va a haber algunos parámetros reproductivos o algunos parámetros que nos van a servir, que los vamos a poder utilizar en las vacas gestantes, pero solamente en las gestantes que estén lactando y que ya no va a servir para evaluar a las vacas que ya no están dando leche, como cuál, uno muy importante, los días en leche, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las vacas secas? Las vacas secas ya no tienen días en leche. Entonces, cuando yo digo que en un hato el promedio de días en leche es de, voy a sacarme de la manga algún número ahorita, es de 204 días en leche, tengo que recordar que este parámetro me está evaluando a todas las vacas del hato menos a unas. ¿Menos a cuáles? Ay, perdón, no quería hacer eso. Pero bueno, menos a las vacas. Oh, me lleva el tren. Menos a las vacas secas. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. Bueno, muy bien. Entonces, esos van a ser las cuatro posibles categorías en donde nosotros vamos a poder meter a todo el hato, ¿sí? Las becerras, esas las dejamos por allá, todavía no. Entonces, Maestra, ¿de usted? entonces esto va a venir en el examen, pero no va a ser como un trabajo aparte. Esto lo vamos a hacer como un trabajo aparte, Ah, porque ok. lo interesante de esto no es que se lo chuten así como se los estoy diciendo, sino que ustedes puedan elaborar déjenme, me voy a buscar donde lo puse, la nueva función, aquí está. El objetivo va a ser que ustedes hagan esto. Entonces, ¿qué necesito? Necesito, o sugiero más bien, que las personas que tengan acceso a un hato bovino soliciten estos datos que tenemos hasta aquí. Entonces, ¿qué datos son esos? ¿Qué necesito que me investiguen? Necesito que tengan, bueno, que ustedes sepan el estado reproductivo. Ya sabemos que tenemos aquí seca, ya sabemos a qué se refiere seca, inseminada, gestante. Por ahí debe de haber alguna. Miren, por ejemplo, aquí hay vacía. Maestra, Mande usted. y por ejemplo, los que no tenemos, No se preocupen. Los que no tengan o que no lo quieran hacer, vamos a trabajar con los datos de la posta. Y esos datos de la posta se los voy a subir a la plataforma para que los tengan. Miren, déjenme nada más, voy a volver a hacer aquí un acomodo. Aquí voy a mover por estado reproductivo. Ay, nomás que ya no supe dónde quedó eso. El estado reproductivo es la columna D. Entonces, miren, aquí ya tenemos, si quieren vamos empezando con las vacías. Otra vez, a mí no me gusta cómo se oye vacía, yo le voy a poner abierta. Perfecto, entonces vacía o abierta es lo mismo, nomás otra vez. No se les olvide que a veces abierto quiere decir que lleva muchos días
y todavía no se ha podido inseminar. Entonces, fíjense cómo las vacas vacías, los únicos datos que nosotros vamos a tener, déjenme mover aquí para que puedan ver los datos que tenemos en la parte de arriba, miren, fíjense en las vacías. Los únicos datos que van a poder sacar de las vacías va a ser la fecha de parto. ¿Cuál parto? La fecha del último parto. ¿Por qué nada más? Porque si son vacías, ¿qué quiere decir? Que todavía no se han inseminado. Entonces, estos datos de aquí, ahí ando buscando, estos datos, pues no los vamos a tener. ¿Todo el mundo me va entendiendo eso? Sí, Sí, maestra. Bueno, muy bien. Entonces, sería lo único que tendrían. Y lo único que tendríamos que averiguar es cuántas lactancias lleva. Es decir, esta vaca lleva 2 lactancias, empezó su segunda lactancia el 16 de noviembre del año pasado. Si se fijan, estos datos no están actualizados. Si nosotros tuviéramos una vaca así, llevaría de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya casi iría para 7 meses de parida sin haberse cargado ninguna vez, ¿verdad? Eso sería algo muy grave. Entonces, parte de lo que nosotros queremos hacer con una base de datos es precisamente poder planear. Si esta vaca parió el 16 de noviembre, la pregunta sería, ¿cuándo debería de empezar a inseminarse? Y podemos ver en el lado de los elementos, de los datos que nosotros calculamos, que el periodo de espera voluntario que se calculó aquí fue déjenme ver, quién sabe por qué no tengo aquí bueno, no se preocupen. Esto debe ser en noviembre, diciembre, enero, fueron como 60 días. Ya luego vamos a ver que no tiene ningún chiste, realmente lo único que vamos a hacer es sumas, nada más prácticamente. Ajá. Entonces, bueno, eso serían las vacías. Ahora vamos buscando una inseminada. Fíjense la inseminada. La inseminada tiene lo mismo, el número de lactancia, de acuerdo al número de partos que haya tenido, la fecha del último parto, la fecha del servicio, fíjense, vamos viendo esto. Esta parió el 29 de agosto y luego se inseminó por primera vez, aquí dice el primer servicio, el 4 de noviembre. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver esta de acá arriba. Fíjense, parió el 10 de marzo y ya lleva 3 servicios. Entonces, ¿cuál es la única fecha que vamos a guardar? La del último servicio. Si esta vaca, vamos a imaginarnos, que se inseminó el 4 de noviembre, pero resulta que para el día, voy a inventar, que para el 31 de diciembre entró en calor y se volvió a inseminar, yo lo que haría sería esto, poner aquí, y acá le cambiaríamos, y en vez de un servicio, ¿cuántos serían? 2. Entonces, estos datos, si se fijan, de aquí para acá, es donde yo voy a poder hacer modificaciones. De acá para acá van a ser fórmulas que automáticamente van a generar cambios en esto cuando yo haga cambios de este lado, ¿sí? Entonces, lo de los datos de las inseminadas se entiende. ¿Qué es lo que yo tendría que calcularle a una vaca inseminada? Su próximo evento importante, ¿cuál sería? El diagnóstico de gestación. Luego vamos viendo la gestante. Entonces, fíjense, la gestante prácticamente va a tener los mismos datos que una vaca inseminada. Miren, esta está gestante y esta inseminada. Y las dos tienen su fecha de parto, la fecha del último servicio y el número de servicios. Y con eso se calcula cuándo se van a secar y también se calcula cuándo van a parir. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. La gestante, yo ya sé
cuánto tiempo estuvo abierta, porque puedo saber cuántos días pasaron desde que parió hasta que se inseminó. Ay, perdón, ya la regué aquí, ya hice no sé qué diablo. Y podemos ver acá, en el cálculo de días abiertos, que esa vaca estuvo abierta 184 días. ¿Cómo sacó eso? Haciendo una resta. Le restamos a la fecha del servicio la fecha del parto. Excel puede convertir las fechas en números y entonces puede hacer un cálculo de los días que pasaron entre una fecha y otra fecha. Y en el caso de las vacas abiertas, de las vacas inseminadas, es exactamente lo mismo. Nada más que en las vacas inseminadas resulta que los días abiertos van a seguir corriendo. No sé si ahí me estoy explicando o no. A lo mejor no. Miren, déjenme regreso aquí otra vez. Ay Dios, ya me perdí. Espérenme tantito, déjenme. Es que ahora estoy batallando para pasarme de nuevo acá. Ajá. Entonces, una cosa muy importante va a ser, entonces, vacas inseminadas y vacas gestantes. Ya dijimos, las dos tienen una fecha del último parto. Y las dos tienen una fecha de servicio, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de la fecha de servicio entre una vaca inseminada y una vaca gestante? Fíjense, en la vaca gestante, esa fecha de servicio va a ser la fecha del último servicio que se le dio. ¿Por qué? Porque ya quedó gestante. Pero en una vaca inseminada, ¿qué puede pasar? Que no quede gestante, ¿no? Que Que repitas. no haya quedado. Entonces, yo tendría la duda de si la fecha del servicio que tenemos allí en realidad es la fecha del último servicio. Y la respuesta es que no sé. Entonces, el cálculo de los días abiertos va a ser distinto en las vacas gestantes que en las vacas inseminadas. Entonces, miren, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a calcular los días abiertos en una vaca vacía. Entonces, imagínense que tenemos una vaca que parió. Su fecha de parto fue el 1 de mayo de 2020. ¿Cuántos días abiertos lleva? ¿32, no, maestra? Lleva 32, efectivamente. Y mañana va a llevar 33. Y pasado mañana va a llevar 34, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que los días abiertos en una vaca vacía van aumentando conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Pues porque no le he dado ningún servicio. Entonces, en Excel, muchachos, hay una función que me permite considerar la fecha actual. Y esa función es esta. Si yo meto ese dato en una celda de Excel, donde tengo ahora, me va a calcular el día de hoy. Hoy me va a considerar el 1 de junio, mañana me va a considerar el día 2 de junio y así sucesivamente. Entonces, si la vaca parió el 1 de mayo, para calcular los días abiertos, yo tendría que hacer esto. Yo tendría que hacer una resta en donde le diga, cuéntame los días que han pasado desde hoy
más bien, del día de hoy hasta el 1 de mayo. Entonces, ¿qué va a ir pasando con eso? Cada día que pase, yo voy a tener 32, y luego voy a tener 33, y luego 34, y luego 35, y luego 36. Cuando yo tengo una vaca gestante, yo sí tengo 2 fechas, porque yo sé que parió. Ahora vamos a decir que esa vaca parió, vamos a suponer que parió el 1 de abril. Y vamos a suponer que la inseminamos. Bueno, no se crean, abril no, porque entonces todavía no vamos a saber si está gestante o no. Vamos a suponer que parió el 1 de febrero. Y que la inseminaron febrero, marzo, abril. Vamos a suponer que la inseminaron el 1 de abril. Y quedó gestante. Entonces aquí yo ya puedo saber que los días abiertos van a ser igual a el 1 de abril menos el 1 de febrero. Si yo hago eso, Excel me va a contar los días que pasaron entre esas 2 fechas. Ay, ya no me va a caber aquí. Ahí está. Y entonces me va a decir que fueron 60 días. Pero si se fijan, eso me lo va a dar hoy y me lo va a dar mañana y me lo va a volver a dar. ¿Por qué? Porque no estoy usando la función ahora. Entonces, ¿cuándo es que yo voy a poder parar la corrida de los días abiertos? Cuando yo sepa exactamente cuándo quedó gestante esa vaca. A lo mejor ya los hice pelotas. Yo creo que ahorita igual y ya ni me van a entender. El Maestra, caso, mande usted. en vacas vacías, el 1 de mayo es la última inseminación. En este caso, el Sí. primero, mira, esta es una vaca que parió apenas el 1 de mayo. Ah, Entonces, todavía no la inseminas. Vamos a suponer que fuera una vaca inseminada, que sería lo que quedaría en medio de estas 2. Entonces, vamos a hablar de una inseminada. Entonces, ahora vamos a decir que esa vaca parió el 1 de marzo y vamos a suponer que el primer servicio se lo dieron el 4 de mayo. Pero luego resulta que esa vaca 4 y 7, 11 y 7, 18 y 7, y la semana pasada volvió a entrar en calor. Entonces la volvieron a inseminar. Ajá. Entonces lo que quiero aquí notar es, si ustedes esta vaca inseminada la hubieran dado por gestante desde el primer servicio, es decir, asumen que el día 4 de mayo quedó gestante y calculan los días abiertos como se calculan en una vaca gestante, es decir, que nada más hubieran contado cuántos días pasaron entre el 1 de marzo y el 4 de mayo, estaríamos hablando de, marzo trae 31 días, y luego abril otros 30, 60, estamos hablando como de 64 días abiertos, ¿verdad? ¿Hasta allí sí me van siguiendo? sí. Pero esos 64 días abiertos, ¿fueron ciertos? O sea, si hubiéramos calculado así los días abiertos, ¿habría sido cierto que tenía 64 días abiertos? No, porque no has confirmado gestación. Efectivamente. Entonces, ahí les va lo que quería decirles desde hace rato, que no se debe de hacer. Una manera de hacer trampa en el cálculo de los días abiertos sería que yo calculara los días abiertos en las vacas inseminadas, asumiendo que quedaron gestantes, porque lo que voy a hacer es que voy a disminuir mi promedio de días abiertos, pero en realidad estoy diciendo mentiras, porque no sé de las vacas inseminadas cuántas efectivamente quedaron gestantes. Entonces, por eso debe hacerse el cálculo de los días abiertos en las vacas inseminadas, ¿cómo? Como si estuvieran vacías.
Entonces, ¿hasta qué momento puedo cambiar la fórmula y calcular solamente con la resta? Hasta que confirme la gestación. Porque si no, estamos haciendo chanchullo. A lo mejor ahorita no me lo entendieron muy bien, pero lo van a entender con la base de datos. Entonces, mi compromiso para el miércoles es que antes de la clase, ustedes ya tengan subidos en la plataforma la base de datos de los animales de posta para que podamos trabajar el miércoles con eso. Si tuvieran oportunidad, muchachos, de sacar la base de datos de sus animales, los que tengan, va a estar muy chido porque van a poder hacer su base de datos y luego el análisis de los parámetros, porque primero vamos a calcular los parámetros y luego vamos a analizarlos y vamos a decir, a ver, si está bien o está mal. ¿Está bien los días abiertos o son muchos? Pero eso a final de cuentas no se necesita ser muy listo para poderlo decir, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que el intervalo entre partos ideal es de 13 meses, pues cualquiera que se sepa los números, si ve un promedio de 15 meses, cualquiera puede decir, está mal. Pero se supone que nosotros no somos cualquiera, ¿verdad? Se supone que tendríamos manera de decirle al ganadero, a ver, esto es lo que está mal. ¿Qué es lo que le está pegando al intervalo entre partos? Ah, pues puede ser melón, puede ser sandía o la vieja del otro día. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, el objetivo último del curso de reproducción justamente sería esto. Entre otras cosillas por ahí. Pero si quieren, le seguimos la próxima clase. Ajá. Entonces, bueno, hasta ahí le dejamos, porque ya se nos acabó el rato. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? No. Bueno, entonces si no tienen preguntas, nos vemos el miércoles. Entonces les pido de favor que el miércoles entren un poco antes a la plataforma para que bajen a su computadora en la hoja de Excel y todos juntos le podamos picar al mismo tiempo. Les digo, si tienen oportunidad, quienes tienen sus ranchos, está mejor, está más padre, porque cada quien va a poder analizar su propio, ahora sí que su changarro y van a poder ver más o menos cómo andan. Muy bien, que tengan buen día y buena semana y buena tarde y todo lo demás. Maestra, yo tengo una duda sobre el trabajo final. Ajá. No lo he revisado, entonces quería saber si todavía está o ya se canceló, ¿qué onda? Para pues si no empezarlo. No se ha cancelado ni nada. La verdad es que todavía no ha acabado. Esta semana se me va a complicar un poco, esta y la otra en la existencia, porque tengo 6 estudiantes de maestría y justamente ahorita son los seminarios. Entonces me mandaron avances de tesis que me tengo que chutar, son los seminarios esta semana y la otra y me voy pero no se ha cancelado ni nada. Lo que voy a hacer es una pequeña modificación, pero porque me gustaría terminar el semestre, aparte de hacer la evaluación con eso, con unas presentaciones de programas de manejo reproductivo por especie. Pero eso lo voy a hacer haciendo equipos entre personas que se dedicaron a la misma especie, ¿sí? Yo creo que eso va a ser más valioso porque, la verdad es que del último examen me quedó un mal sabor de boca. Me quedó un mal sabor de boca porque, miren, uno sabe perfectamente que así como han estado las cosas, si en el salón no tiene uno control de dónde están sus cabezas a la hora que uno está hablando, no tiene uno control a veces son muy hábiles para copiar. A mí en lo personal nunca me ha gustado estar como un gendarme allí, casi que tortearlos a ver si no traen acordeón, si no traen el teléfono con la presentación, etcétera, etcétera. Si no lo podemos hacer en clase, ya se imaginarán aquí. A sus compañeros de cuarto semestre les hice un examen ustedes saben que hago el examen individual de imágenes y que lo hago en mi cubículo. Se los hice de 1 por 1 en las tardes a los de patología y de los 48 que tengo, solamente una persona prendió su cámara. Todos los demás no.
Yo alcanzaba a escuchar las hojas volteándose, alcanzaba a escuchar los clics de las computadoras. Y la verdad es que no es, sería muy inocente, ¿verdad? O muy taruga, no sé cómo decirlo, si yo pensara que no están haciendo uso de sus apuntes a la hora de hacer los exámenes. Esa ha sido una de las razones, muchachos, por las que no ha sido tanto el tiempo que les he dado para contestar examen. En el último examen, hubo, bueno, en uno, una persona que le abría el examen después porque tuvo problemas. Y en el último examen hubo alguien que me dijo, tuve problemas con el internet. Cuando yo me meto al sistema, veo que hizo el examen, entró a las 9:06, lo que significa que entró un poco tarde, y terminó a las 10:20. Es decir, no tuvo problemas con el internet, por lo que se ve. Porque allí nos dice a qué horas entran, a qué horas salen. Luego, cuando yo me pongo a ver algunas preguntas, y había una en donde preguntaba la diferencia entre observar el semen con microscopio electrónico y con microscopio óptico. Y preguntaba cuál era la diferencia. Y la verdad es que la diferencia nada más es que con el microscopio óptico muchas anormalidades pasan desapercibidas. El microscopio electrónico es mucho más preciso. Y me contestan el porcentaje que venía en la presentación, un 64.4% de anormalidades, cuando eso nada más era un resultado de una evaluación que se hizo, que se utilizó única y exclusivamente para ejemplificar que uno y otro, que hay diferencias. Entonces, luego me dice esta persona, porque tuvo problemas con el internet y entonces por eso tampoco pudo entrar con el doctor Asprón. Y entonces cuando yo veo la hora que entró y la hora que salió el examen, me queda la duda si efectivamente no entró con el doctor Asprón, porque de veras tuvo problemas con el internet, porque no le dio la gana. Y entonces uno dice, me llévala. Entonces, ¿qué nos queda como maestros? Y esa reflexión la hice con sus compañeros de cuarto el día del estudiante, precisamente. Bueno, despuesito. Pues pensar que están haciendo lo mejor que pueden, igual que nosotros, que si se están haciendo tarugos, híjole. No estoy diciendo que no sea una opción utilizar los apuntes para el examen, porque para empezar, si uno estudió, sabe dónde están las respuestas. Y yo tengo pruebas vivientes aquí en el grupo, de gente que anda, pero no son muchos afortunadamente, pero sí hay por ahí alguien que está, pero bien. Entonces me queda muy claro que ni siquiera ha visto los apuntes y ha sido una de las personas que ha tenido problemas con el internet. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se despercudan un poco? Poniéndolos a exponer. Entonces, denme tantitita chance, prometo que ya les resuelvo eso para poner algunas exposiciones en equipos, básicamente nada más de los problemas de manejo reproductivo, para terminar de evaluar con eso. Podemos hacer más exámenes y pues bueno, ya sabemos que puede ocurrir, pero sí, no está, no se ha clausurado ni mucho menos. De hecho, si ustedes revisan, acuérdense que por eso se da el programa de la materia, para que ustedes tengan muy claro desde el principio qué es lo que se va a evaluar. Entonces sería sería mal, estaría yo mal si a estas alturas del partido les digo, no, se cambió todo, estaría mal, ya está especificado cómo se va a evaluar. Sí, podemos hacer algunas adecuaciones dadas las circunstancias que nos hemos tenido que adecuar a muchos cambios. Entonces, pero sí quisiera tener otra manera de evaluar, además de los exámenes. Porque sí hay algunos que pues podrán tener ahí a lo mejor 8 y demás, pero se me hace que siempre veo a las mismas personas en clase. Los otros no sé si están dormidos, si están viendo la tele, etcétera. Entonces, no se me ha olvidado. Sí estoy retrasada, yo lo sé, y les pido una disculpa por eso, porque la verdad es que sí se me ha tupido mucho el hecho de estar en la casa y de tener a las hijas en la casa y todo lo demás es muy complejo. Entonces, pero les resuelvo eso ya, porque prácticamente nos quedan 4 semanas de clases. Entonces, tendríamos del 22 de julio al 4 de, del 22 de junio al 4 de julio para evaluación, para exámenes.
Y la verdad es que prácticamente yo creo que esos días ya ni nos vamos a ver, ya nada más yo me dedicaría a estar en friega, sacando las calificaciones para que las tengan con tiempo, y entonces tendríamos que dejar a lo mejor 2 semanas antes para esas presentaciones. Entonces yo sé que le tengo que meter velocidad para poderles dar tiempo de que preparen algo. Pero sí cuentan, ¿cómo no? Ujú. Ok, No sé si tienen... sí. ¿Mande? Yo nada más tengo una pregunta sobre el trabajo. Ya, ya ve que nos pide que pongamos como un inciso para saber cuál es la bibliografía. Yo lo que hice es Ajá. que puse el número al final de todos los párrafos y luego ya al final enumeré las bibliografías. No sé si eso es Sí, como está lo que bien. usted quería. Sí, está Ah, bien así. Sí, está bien, está excelente eso. Nada más, sí, te digo, tú puedes poner nada más los numeritos y al final decir, el 1 es Fernández y López 2003, el 2 es Magallanes 2009 y así. Exactamente, nada más es eso lo que se ocupa. ok, gracias, maestra. Ándele, sí. Nos vemos, muchachos. Adiós. Hasta luego.